trajimos un regalito, les trajimos una libreta para cada uno de nosotros, esperando que sea de bendición, para que cada uno de nosotros podamos, en los sermones que se están dando aquí en capilla, a lo mejor en la reunión de oración acerca de los devocionales que nuestro hermanito Beto comparte, puedan poner ahí la fecha, puedan poner de qué trató el título del sermón o de qué trató el devocional, y que puedan tomar nota para apuntar algunas dudas o puedan estar revisando el sermón en casa y estudiando, leyendo su Biblia, y puedan ir a la palabra y puedan encontrar lo que están buscando. Y si no, bueno, aquí está el pastor Charlie que les va. Aquí estamos para servir, hermanos, lo que podamos, y en lo que no, bueno, sabemos que tenemos un maestro en la palabra que nos puede ayudar, hermanos, a resolver todas esas dudas que podamos tener, pero es importante que las tengamos, porque de esa manera podemos ir siendo edificados cada día más y más y más, y vamos reforzando las doctrinas que como iglesia tenemos en nuestra confesión, y quitando todas aquellas doctrinas o todo aquello que no nos está edificando y que, bueno, eventualmente no está también en la palabra, hermanos. Entonces, ahí les pasaron una libreta, una pluma. El número 4 de esta miniserie que llevamos de la carta de los Romanos, del capítulo 12 únicamente. Y bueno, se ha titulado desde el principio Amor en Práctica, porque veníamos hablando desde el principio del amor de Dios, la manifestación del amor de Dios, el cómo nosotros podemos mostrar a las personas el amor que Dios ha puesto en nosotros. Y viendo estas últimas semanas, a lo largo ya de tres domingos, habla acerca de ese deber que tenemos como cristianos, ¿no? De cómo podemos llevar a la práctica en nuestra vida diaria el cristianismo y ese amor que el Señor nos ha mandado que mostremos para con nuestros semejantes. Entonces, el día de hoy, bueno, ya estamos en la parte 4, amor en práctica, cuarta parte. Y bueno, pues, antes de comenzar quiero orar. Amén. Bendito Padre Celestial, Rey de Reyes, Padre, en esta noche nos congregamos, Señor, alrededor tuyo, Señor. En este día, Padre, que en todo el mundo tu iglesia recuerda, Señor, tu resurrección, Padre. No solamente tu muerte, Padre, en donde llevaste toda nuestra culpa, Señor, sino tu resurrección, Padre. Reconocemos y sabemos que estás vivo, Señor, reinando a la diestra del Padre, Señor. Y que todo esto, Padre, fue en un plan que se llevó a cabo, Padre, desde la eternidad pasada, Señor, en el consejo de la Trinidad, Señor. Cumpliste con todas y cada una de esas profecías, Señor, que hablaban de aquel Salvador que habría de venir, Señor. Y aquellos que fueron en el principio miraron hacia adelante, Señor, y el día de hoy miramos hacia atrás, Señor, pues ya veniste, Señor. Ya habitaste en esta tierra y ejemplo nos dejaste, Señor. El día de hoy gobiernas desde las alturas, Padre. Y sabemos y tenemos la certeza y la esperanza que pronto volverás por tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, a través de tu palabra, a prepararnos, Señor, para ese tiempo, Señor. Para que así como las vírgenes, Padre, estemos velando, Señor, y estemos haciendo, Señor, conforme a lo que tú nos dijiste, Señor. Permítenos, bendito Dios, en estos tiempos de congregación, Señor, en estos tiempos de comunión, Padre, con nuestros hermanos, Señor, que nuestras mentes sean abiertas, Padre, que nuestros corazones reciban tu palabra, Señor. Y Padre, por favor te pido, la podamos atesorar, Señor, dentro de nosotros, Señor,
que no dejemos escapar absolutamente nada, Padre, pues todo lo que tú tienes para nosotros, que está escrito en tu palabra, Señor, edifica nuestras vidas y transforma nuestro corazón, Señor. Por eso te pido, Dios bendito, que el día de hoy, Padre, uses a este siervo, Señor, tuyo, totalmente incapaz, Padre, de poder hacer esto y totalmente indigno, Señor, de poder abrir este libro y compartir de tu palabra, Señor. Pero es así, Señor, como te ha placido, Padre. Y es así tu plan, Señor, y el propósito que tienes conmigo, Señor. Te pido el día de hoy, Padre, que los oídos sean abiertos, Padre, que los ojos sean abiertos también, bendito Dios, y podamos salir distintos, bendito Dios, de cómo entramos el día de hoy. Que aquello que tú traes para nosotros el día de hoy, Señor, sea la necesidad, Padre, de tu pueblo. Te doy las gracias, Padre, en Cristo Jesús, y por sus méritos, Padre, que nos podemos acercar el día de hoy a ti confiadamente, Señor. Amén. Y amén. Amén. Pues bueno, hermanos, como cada que me presento delante de ustedes, me gustaría comenzar con un pequeño resumen, que es ahora sí muy pequeño, solamente para recordar otra vez y traer al frente lo que hemos venido hablando y poder comenzar el día de hoy con los versículos que estaremos estudiando, hermanos. Recordamos pues que estamos viendo el capítulo 12 de la carta a los Romanos, y aquí el apóstol Pablo, si recuerdan desde el principio del capítulo 1, nos ha hablado acerca de abandonar nuestra independencia, nos ha venido hablando acerca de abandonar nuestra autosuficiencia, nuestro egoísmo, y consagrar nuestra vida a Cristo mediante la santidad, hermanos. Y después nos aconseja el apóstol Pablo a que no nos parezcamos, hermanos, a el resto del mundo, sino que nuestro entendimiento vaya siendo renovado a través de meditar en su palabra, a través de guardar la palabra de Dios, atesorarla. Y como dice el proverbio, ¿no?, de la misma forma en que buscan la plata y escudriñan un tesoro, de esa misma manera es que debemos buscar en la palabra de Dios el ser alimentados, el ser transformados, hermanos, en nuestra mente. Después el apóstol Pablo nos pide que nos analicemos, que después de consagrar nuestra vida a Cristo, que después de meditar en su palabra, ir siendo transformados, esto nos va a poner en una postura de humildad, el autoexamen, el autoanálisis. Eso nos va a llevar a tener esa postura de humildad delante del Señor, y posteriormente nos está hablando de que todos somos un cuerpo, hermanos. Entonces, con esa postura de humildad, cada uno de nosotros ya puede buscar dentro del cuerpo su lugar. Amén. Y bueno, el apóstol Pablo después nos dio una lista de algunos dones con los que cada uno de los creyentes, cada uno de los cristianos puede servir a su prójimo, puede servir a la iglesia, hermanos. Porque ciertamente todos y cada uno de nosotros ha recibido dones de parte de Dios, y esos dones son para la edificación de su iglesia. Dice Efesios 4:8, ¿no?, que los hombres recibieron dones. Entonces nosotros hemos recibido esos dones, hermanos, y el día de hoy necesitamos que se pongan al servicio de los hermanos en la congregación. Entonces, recuerden que en el estudio pasado nosotros decíamos que esto parecía, a los ojos de la carne, a los ojos humanos, parece como una gran pérdida, ¿no? Parece que después de yo ser autónomo, de yo ser independiente, de yo gobernar mi vida, parece una gran pérdida el que ahora pasemos a ser parte, no de una pequeña parte más bien, ¿no?, que pasemos a ser una pequeña parte, abandonamos nuestra autosuficiencia, nuestra independencia, y ahora pasamos a ser parte de un todo, una pequeña parte de un todo, ¿no? Si lo miramos a lo mejor en el contexto son los más importantes, hermanos. Entonces cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos miembros importantes del cuerpo de Cristo, y es necesario que los miembros del cuerpo se muevan, hermanos. Es necesario que caminemos unánimes, porque nadie va caminando y su pierna se queda atrás, no, nadie va caminando y una mano se queda o un ojo se regresa, sino que todo el cuerpo va caminando junto, y es necesario que lo hagamos. Pablo
nos escribió esta lista de dones, hermanos. Y el día de hoy, en el texto que vamos a estudiar, que pido a Dios que nos ayude a poderlo entender, vamos a estudiar cómo es que ese servicio lo debemos llevar a cabo, hermanos. Cómo hacerlo de la manera bíblica, o cómo es de la manera en que aquí en la palabra de Dios nos lo enseña. Y obviamente va a ser de la misma manera en que nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Amén. Entonces, bueno, ese fue un pequeño recorrido a través de lo que llevamos de la carta, del capítulo 12 de la carta de Romanos, hermanos. Y les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a la carta de los Romanos, capítulo 12. Ahora vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. ¿Alguien lo quiere leer o quieren que yo lo lea? Y si alguien lo quiere leer, se puede poner de pie y lo puede hacer. Del 9 al 13. Si alguien dice amén. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Amén. Bueno, si se dan cuenta, hermanos, o si son un tanto observadores, en estos versículos del 9 al 13, o bueno, ya más bien del 9 al final de este capítulo, estos versos tienen un cambio de estilo literario, un cambio de género literario. Es muy notorio, pues, porque ahora las oraciones parecen como más pequeñas, y cada una de ellas parecen en cada línea tener un mandamiento. Entonces, parece como que el apóstol Pablo en estos versículos va cambiando de tema como muy rápidamente. Y bueno, no es solamente como una impresión nuestra, hermanos, es ciertamente que de esa manera es que el apóstol Pablo escribe estos versículos. Pablo, el apóstol, nos está llevando de una manera como muy rápida en varios imperativos o en varios mandamientos, mostrándonos que son básicos para nuestra vida cristiana, para llevarlos a la práctica en nuestra vida cristiana, hermanos. Y aunque estos versículos no los podemos como unificar en un tema y como decir, bueno, toda esta porción nos va hablando como continuamente, aunque no podemos hacer eso, presentan un pensamiento constante estos versículos. Y ese pensamiento constante es una actitud de amor, una actitud de servicio hacia los demás creyentes, que más adelante, hermanos, estamos ahorita del verso 9 al 13, que más adelante esa misma actitud se extiende hacia los semejantes que están fuera, ¿no? A los no creyentes. Entonces, estos textos nos van a servir como una prueba, hermanos, para checar la sinceridad de nuestro amor, para la humildad, para la amabilidad hacia los demás. Y esas cualidades son parte de esa buena voluntad que en el versículo 2 el apóstol Pablo nos estaba hablando. Dice ahí, ¿no? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, todos estos mandamientos, hermanos, forman parte de esa buena voluntad de Dios, de cómo Él quiere que llevemos a cabo nuestro cristianismo. Entonces, les voy a hablar un poquito del género literario del cual el apóstol Pablo está usando en esta carta. Básicamente de aquí del 9 hasta el final del capítulo, del 9 al 21, escribe el apóstol Pablo en un género llamado paraénesis. Paraénesis, lleva acento en la E, paraénesis, que proviene de la raíz griega exhortar, reprender o amonestar. Exhortar, reprender o amonestar. La palabra es paraénesis. Entonces, en el mundo antiguo, el uso de esta paraénesis o de este género literario era muy común. Y tiene este género tiene tres como características
muy marcadas, hermano, principales, ¿no? La número 1 es que por regla general es para o sirve para expresar exhortaciones de tipo moral, de carácter moral. Número 2, normalmente en este estilo literario el escritor usaba o podía citar dentro de lo que estaba escribiendo, pues podía citar libremente algunos libros que eran para muchas personas conocidos, ¿no? En este caso el apóstol Pablo está citando las enseñanzas de Jesús, está citando el Talmud, que es la tradición judía, y está citando también el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, la número 3 de estas características de este estilo literario es que no tenía una estructura como rigurosa, hermanos. El autor podía pasar de un tema a otro sin llevar como esa línea específica. Y muchos opinan, o muchos estudiosos de la palabra opinan que la carta de Santiago también pertenece a este género literario, así como algunos otros pasajes de cartas en el Nuevo Testamento. Y pues obviamente vemos aquí, ¿no, hermanos? En Romanos 12, del 9 al 21, encaja evidentemente en esta descripción de estas características, ¿no? El apóstol Pablo está exhortando, es una exhortación, todos estos versículos que leímos son exhortaciones para adoptar ciertas actitudes y formas de conducta. El apóstol cita, como decíamos, libremente el Antiguo Testamento, el Talmud y también las enseñanzas de Jesús. Esto por ejemplo, de citar la tradición judía o citar las enseñanzas de Jesús, le dan como más fuerza. O sea, el autor estaba hablando y explicando y de repente citaba alguno de estos libros y las personas reconocían y decían, ay, eso está en el Talmud, ¿no? O eso pertenece a las enseñanzas de Jesús, o eso está citado en el Antiguo Testamento, ¿no? En los rollos que teníamos. Entonces, eso le daba como una mayor autoridad a este género literario, que las personas pudieran identificarse con lo que él estaba hablando. Y este estilo literario, hermanos, fue muy efectivo en el mundo antiguo para comunicar o dar a entender a los lectores. Entonces, de modo que esta noche pues no vamos nosotros a tratar dentro de nuestras ideas o dentro de nuestras fuerzas a darle una estructura o una organización correcta, ¿no? Entre comillas, a estos textos. Los vamos a analizarlos verso por verso y exhortación por exhortación. Es la manera en que Pablo destinó que fuera lo más eficaz o lo más eficiente para que las personas pudieran entender, y pues de la misma manera lo vamos a llevar a cabo nosotros, hermanos. Sí. Entonces vamos a nuestro texto, el capítulo 12, versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y aquí, hermanos, en este versículo podemos decir que es nuestra pauta para de ahí en adelante hasta el versículo 21, va a ser como nuestro versículo base, digamos, ¿no? Es como nuestra pauta para todo lo que resta del capítulo. Y entonces el apóstol Pablo tenía por objeto, hermanos, especificar cierto tipo de conductas que expresaran en nosotros el verdadero amor. O sea, el apóstol Pablo quiere citar ciertas conductas que como cristianos debemos tener para mostrar en nosotros el verdadero amor, el amor de Cristo, el amor del Padre. ¿Se acuerdan que desde ahí venía, no? Dios es amor, mostró su amor enviando a su Hijo, y Cristo nos dio ese mandamiento, que no era un nuevo mandamiento, pero nos dio ese mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y de esa manera, pues aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, bueno, voy a citar estas exhortaciones o estos imperativos, estos mandatos, para que expresen en ustedes el verdadero amor, hermanos. Y es justo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en la porción A de este versículo. Manda a que el amor sea sin fingir, sin hipocresía, que sea un amor verdadero. Dice, que el amor sea sin fingimiento. Entonces la palabra aquí, fingimiento, hermanos, la palabra que se traduce como fingimiento viene del griego anupócritos. La palabra es anupócritos, que se traduce como fingimiento. Y esta viene de dos raíces. A, que es una partícula de negación, sin,
inupócritos, que significa fingir, o hipocresía o simulación. Entonces dice sin fingir, sin hipocresía, o siendo un amor simulado, hermanos. La palabra hipocresía, a su vez, hermanos, proviene del griego hupocrites. Hupocrites. La palabra hipocresía viene del griego hupocrites, que básicamente se aplica a los actores, ¿no? A los actores cuando están desarrollando un papel en escena, cuando están en acción, en movimiento, básicamente se refiere a eso, a personajes que están actuando. Y nosotros, hermanos, por la sangre del Cordero que fue derramada, por la sangre de Cristo, podemos nosotros evitar el tener un amor de teatro, hermanos. Un amor que sea puro teatro, hermanos. Amén. Amén. Y no hay una cosa, hermanos, que deba estar como más libre de la hipocresía que el amor. Pero desgraciadamente, pues es esto mismo, ¿no? Es el amor el que está más lleno de hipocresía en la actualidad. Entonces, ¿recuerdan cómo era ese verdadero amor? Bueno, lo vimos en julio, creo. El verdadero amor lo leíamos en 1 de Juan 3:16 y el versículo 18. Si quieren no vayan, hermanos, yo se los leo. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esa es la manera, hermanos, en que nosotros tenemos que amar, de la misma manera en que Cristo amó, dar la vida por los demás. De esa manera es como nos pide que nosotros también lo hagamos, que sea de hecho y en verdad. Entonces aquí lo que se está refiriendo Pablo con este amor sin fingimiento, con este amor, pues nos está hablando de un amor ágape, de un amor que viene de Dios, un amor que lo que por decir nosotros conocemos como amor, pues no es amor, no sabemos, ya habíamos dicho por ahí que lo que nosotros conocemos como amor ni siquiera debería de tener esa palabra en nuestro vocabulario, ¿no? Entonces este tipo de amor ágape es derramado a nosotros a través del Espíritu Santo, que nos es dado, hermanos, cuando fuimos hechos hijos. Entonces al nosotros recibir el Espíritu Santo es cuando nosotros tenemos esta posibilidad de amar de la misma manera en que Cristo nos amó. Y bueno, algunas de esas características de este amor que manifestaba Cristo siempre es que es fiel, es un amor fiel, es un amor comprometido, hermanos, y sobre todo es un amor práctico. Es un amor que necesita nuestra voluntad, es un amor que necesita que nosotros actuemos, hermanos. Y bueno, una descripción de este tipo de amor, o cómo es este amor, es la que encontramos en 1 Corintios en el capítulo 13, ¿se acuerdan? El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo soporta, no todo lo espera. Hoy desgraciadamente, hermanos, en la iglesia, y bueno, obviamente fuera de la iglesia, pero estamos hablando a creyentes, hermanos, estamos hablando en el contexto dentro del cuerpo de Cristo. Hoy en la iglesia hay muchas personas que fingen con mucha facilidad el amor, y no engañan solamente a las personas, sino se engañan a ellos mismos, hermano, haciendo todas las cosas como con una fachada, ¿no? Como con una capa de pintura, todo por encimita, y no realmente dentro de ellos no habita este amor ágape. Y aquí les voy a mencionar, pues, 3 tipos de amor hipócrita, hermanos. 3 tipos de amor hipócrita. Uno es el amor ese que proyecta como una imagen exterior, como una fachada bonita, una fachada de amor, pero por dentro están llenos de odio, hermano. Esconden ese odio real dentro de ellos. Y esto suele caracterizar a la relación que hay entre una persona, entre un inferior y un superior, ¿no? Siempre que hay a lo mejor rangos, podemos ver ese tipo de amor. A lo mejor no la persona que sonríe falsamente, que solamente como que
muestra ese amor por fuera, pero realmente por dentro hay odio en esa persona. Y dentro de este tipo de amor vamos a encontrar dos comportamientos diferentes. Uno es el que actúa a sabiendas de que así es él, ¿no? O sea, que sabe que él no tiene ese amor, mas sin embargo actúa y son personas pues que desacreditan a los demás, o personas que maldicen, o personas que son desleales, personas que son chismosas, o que hacen murmuración, o que hablan con doblez, como se dice, con mentira. Y el otro comportamiento que encontramos en este amor, pues son personas que realmente ignoran que ese amor falso habita dentro de ellos, o más bien que el amor que ellos muestran o que ellos manifiestan es falso. Y quizás no hay ese odio dentro de ellos, pues ellos mismos no saben, ¿no? que su amor es falso. Pero esa clase de amor, hermanos, dura como hasta el momento en que la persona a la que ellos dicen amar le sobreviene una angustia, o le sobreviene pues alguna desgracia o alguna tribulación, y entonces ahí esas personas descubren la falsedad de su amor en ese momento. Y me venía a mí a la mente, por ejemplo, los apóstoles, ¿no? Los mismos apóstoles que estuvieron con Cristo. Ellos amaban a Cristo, estuvieron con Cristo, pero cuando les sobrevino a él una tribulación, todos se apartaron, ¿no? Y puede suceder, ¿no?, que aquí alguna persona nos pueda decir, o podamos nosotros incluso decirle a alguien: oye, yo te amo mucho y todo, pero el día que te pasa algo, yo me aparto, yo me voy por otro lado, y no más vuelven a saber de mí, ¿no? Entonces, es tan grande ese tipo de hipocresía, hermanos, que nadie o casi nadie es capaz de reconocerla. Incluso creemos o podríamos decir que no hay persona que no tenga esta clase de hipocresía dentro de ellos, aun cuando no lo podamos creer, hermanos. Y obviamente podemos compararlo con los apóstoles, ¿no? Si ellos estuvieron ahí pegados a Cristo, ¿cómo es posible, no? Nosotros, ¿cuánto más podemos fallar de esa manera? Pero es una hipocresía tan engañosa que nosotros mismos no sabemos que existe dentro de nosotros, o que es el amor que pensamos que es ese amor ágape, ¿no? El segundo tipo de amor hipócrita, hermanos, es aquel que no hace nada por ocultar que es un amor pobre, un amor pequeño, un amor de baja denominación, digamos, ¿no? Un amor que casi podríamos decir que no es amor. Entonces, ese amor tiene también dos aspectos que lo distinguen. Porque hay personas que saben y ven con toda claridad que, por ejemplo, un hermano está haciendo o practicando un pecado, o que está sumido en un error, o que se está haciendo un daño muy grave a su propia vida, y no le corregimos, hermanos. Podemos pasar de largo y no podemos hacerle una reconvención, como leíamos en la mañana, ¿no? En Proverbios, no lo reconvenimos o no lo exhortamos, hermanos. Y sabemos, tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos, y lo dejamos pasar. Entonces, en ocasiones, o más bien casi siempre, en lugar de exhortar o de amonestar a este hermano, nos reímos juntamente con él, ¿no? O hacemos bromas de lo mismo que él está practicando, como si fueran mejores amigos que no lo quieren ofender, ¿no? Y muchas veces decimos: no le dije al hermano porque se vaya a molestar, no lo quiero ofender, ¿no? Y esa clase de amor, yo creo que no podemos negar que muchos de nosotros, hermanos, lo hemos practicado, y con mucha frecuencia. O sea, yo pienso que lo hemos practicado todos y con mucha frecuencia. Vemos a nuestros hermanos que están pecando, que están cayendo en el error, que se están haciendo un daño, y decidimos voltearnos e irnos, seguir por nuestro camino, hermanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de amor, hermanos, porque yo creo que la iglesia padece mucho por eso. O sea, no se practica en las congregaciones tan fácilmente la exhortación en amor, en la manera como lo hace Cristo, pero no se practica en las congregaciones, y es muy importante que podamos sacar eso a la luz, hermanos, y que pueda ser quitado y arrancado, porque recuerden que somos parte de un cuerpo.
Entonces, si estamos viendo caer a un hermano, es parte de mi cuerpo, es parte del caminar que nosotros llevamos en conjunto. Entonces, a la larga o a corto plazo va a ser dañino, hermanos, para la congregación o para la iglesia incluso, ¿no? Sí. Y el otro aspecto que lo distingue, bueno, pues son hermanos que realmente ignoran o lo hacen por ignorancia, ¿no? A veces admiran y alaban defectos de personas que como si fueran virtudes y les aplauden y no sé, hermanos, no los censuran, sino alardean de eso, ¿no? Son personas que, como dice Primera de Tesalonicenses, o bueno, más bien que no aplican lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:21, que no examinan todo y que no retienen lo bueno. Se conforman con esa impresión superficial y dan su visto bueno a todo. A todo le ponen palomita y todo para ellos es bueno, pero en realidad no se están dando cuenta que ese amor que ellos manifiestan no es un amor verdadero, hermanos. Y el tercer tipo, hermanos, es un camino que va por en medio de estos dos, ¿no? Ahí van las personas que son como neutrales, las personas que ni dicen ni hacen ni bueno ni malo, no hacen ni dicen nada, ni lo bueno ni lo malo. Ellos creen que ya hicieron lo suficiente, ¿no? Con sentarse, con esperar, con orar por la persona, con desearle el bien a esa persona. Y en cuanto a la obra, en cuanto al amor en práctica, pues no, tampoco hacen nada, ¿no? Esos son los neutrales, los que permanecen como indiferentes a toda situación o a toda circunstancia. Y entonces el apóstol Pablo continúa con estas exhortaciones, hermano, para que salgan a la luz estas maquinaciones de la hipocresía. La parte B o la porción B de este versículo dice: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amén. Ciertamente, hermanos, nunca vamos a encontrar un hombre que diga: yo amo lo malo y aborrezco lo bueno, ¿no? Pero ¿por qué Pablo entonces nos está dando este mandamiento? Son imperativos, son mandamientos. Entonces, como para qué Pablo nos estuviera dando este mandamiento, ¿no? Mas, sin embargo, sabemos que nuestra naturaleza humana, hermanos, caída, siempre tiende a hacer el mal. Y siempre nuestro cuerpo, nuestra carne está poco dispuesta a hacer el bien. O sea, siempre tendemos a lo malo y no estamos tan dispuestos a lo bueno, hermanos. Entonces, la hipocresía crece dentro de nosotros y el hombre se escuda diciendo: bueno, esto es bueno porque a mí me parece bueno y porque me beneficia y porque me gusta, ¿no? Y esto es malo porque no me agrada. O sea, lo que me agrada es bueno, lo que no me agrada es malo. Por eso decíamos: examínalo todo y retén lo bueno. Pero aquí lo que Pablo nos está diciendo en cuanto a aborrecer lo malo y seguir lo bueno, él se está refiriendo a lo malo y lo bueno para un hombre nuevo, para un hombre que ha nacido de nuevo. Entonces ahora, como nosotros como hijos de Dios, es nuestro deber aborrecer lo que Dios aborrece y debemos de amar lo que Dios ama también. Amén. Entonces, dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, hermanos, para que nuestro amor realmente sea un amor sin fingimiento, es necesario que odiemos en nuestro prójimo todo aquello que es malo, todo aquello que nosotros podamos ver que lo está llevando a un mal, hermanos. Y sin temor a que se enoje, sin temor a que me deje de hablar, pero tampoco que lo ensalcemos, ni tampoco que lo alabemos, o que tampoco que sea exagerado, ¿no? Como la forma en la que tratamos a ese hermano, sino todo lo contrario, hermano. Que odiemos todo lo malo que hay en él. Y obviamente, pues, que apoyemos todo lo bueno que hay en él también, ¿no? De esa manera vamos a nosotros saber que el amor que estamos mostrando para con nuestro prójimo es un amor divino, un amor que viene del Espíritu Santo. Hay un comentarista que se llama William Newell que dice: para ser un buen cristiano hay que ser un buen aborrecedor.
Y eso obviamente no quiere decir que debemos aborrecer a los pecadores, sino debemos aborrecer el pecado, ¿no? Porque hay un ejemplo en la palabra de Dios muy claro, ¿no? En donde Jesús hace o aplica este principio, hermanos, y es en Juan 8. Si quieren, acompáñenme a Juan 8. Vamos a ver el versículo 3. Versículo 3 al 11. Amén. ¿Alguien quiere? Sí, amén. Nueva versión internacional. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en un acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó, se levantó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya nadie te condena. Ella contestó: nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. Amén, amén. Ese ejemplo es muy bueno, ¿no? Jesús muestra misericordia a esta mujer pecadora, pero al mismo tiempo no aprueba su pecado. Sí. O sea, Jesús le dice: ¿Dónde están? no te condeno, ¿no? Le dice Jesús. Ellos no te condenan, ni yo tampoco te condeno. Entonces Jesús muestra esa misericordia, pero al mismo tiempo no está aprobando su pecado, porque le dice: vete y no peques más. Amén. O sea, Él está mostrando misericordia, pero no está aprobando el pecado de la mujer. Debemos nosotros como cristianos aprender a aborrecer eso, aborrecer el pecado. El pecado, hermanos, no es algo que nosotros como cristianos debamos como acercarnos lo más posible a ver cuánto podemos estar cerca del pecado, ¿no? O tampoco es algo que el cristiano ok, bueno, el pecado no es algo que debamos acercarnos y vivir muy cerca del pecado, o a ver cuánto aguantamos, a ver cuánto podemos lograr pasar en ese lugar sin caer en la tentación, ¿no? Y tampoco debemos, más bien es alejarnos de ese pecado y tratar de hacer lo menos que podamos lo malo, hermanos. Entonces, obviamente esto no lo hacemos porque podamos, sino en las fuerzas del Señor. Y permaneciendo entonces nosotros en su presencia, en su palabra, es como vamos siendo lavados y somos santificados para lograr hacer esto, ¿no? Para poder correr del pecado, como aquella vez que el rey David, que José, aquella vez que la esposa de Potifar, ¿no?, le dijo que quería estar con él y él inmediatamente corrió y se alejó. No porque él pudiera, sino su carne era débil también, no igual que la nuestra, pero él en las fuerzas del Señor corrió y se apartó, hermanos. Entonces, eso es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. En algún momento, cuando recién yo me acerqué al Señor, o el Señor me atrajo, tenía poco tiempo y recuerdo que era una de las cosas que yo quise hacer, ¿no? Tal vez con esta hipocresía dentro de mí, yo decía: bueno, Señor, ya te conozco, ya no hago esta cosa que tú me quitaste, ya no realizo esto otro, puedo estar ahí, puedo convivir con el mundo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo no voy a hacer lo malo. Entonces, a mis ojos no era malo, pero a los ojos del Señor yo no sabía cómo era visto eso, ¿no? Entonces, de esa manera yo lo intenté hacer alguna vez y bueno, no es algo que nosotros tengamos que como jugar con fuego, ¿no? Acercarnos a ver cuánto duras o a ver hasta cuándo te puedes condenar o hasta cuándo no te condenas, ¿no? No debemos jugar con eso, hermano. Dice: aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Entonces, debemos aborrecer lo malo y al mismo tiempo el apóstol nos dice: sigan lo bueno. El original de esta palabra seguir viene del griego kolao.
de cola, de pegar, de juntar, de unir, de pegamento, pues, de cola, de pegamento, de pegar, de juntar, de unir. Y esta palabra es la misma que encontramos en Mateo 19:5, hermanos. Y ese versículo dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos se unirán y serán una sola carne. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos está mostrando aquí, seguid lo bueno, es como péguense a lo bueno, únanse a lo bueno. Es una unión muy, muy, muy fuerte, hermanos, o la unión más fuerte que puede darse. Entonces debemos alejarnos de lo malo, pero al mismo tiempo tenemos que asirnos o tenemos que aferrarnos a lo bueno. De esa manera es como José lo logró, ¿no? Aferrándose a lo bueno, pudo lograr aborrecer lo malo. No hay otra manera, hermanos. Nosotros siempre vamos a fallar, nosotros vamos a caer en la tentación y después va a haber consecuencias en nuestra vida. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, permanecer aferrados a la palabra de Dios, permanecer aferrados a Cristo. Sí. Algo importante, hermanos, que debemos notar en este primer versículo es que ambos verbos están, que encontramos ahí, o ambos verbos que encontramos en esta frase, están en un presente continuo. Es decir, tener que aborrecer lo malo como seguir lo bueno, deben de ser actitudes que nosotros como cristianos debemos tener durante toda nuestra vida, hermanos. Durante todo el tiempo es aborrecer lo malo y seguir lo bueno, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. No hay un momento en donde digamos, bueno, ya logré aborrecer lo malo, ahora voy a seguir lo bueno, sino todo el tiempo tenemos que hacerlo. Dice Filipenses 4:8, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En eso tenemos que pensar, hermanos. Eso nos va a ayudar a permanecer en lo bueno. Amén. Vamos al versículo 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Aquí lo primero que vemos pues es el mandato, ¿no? Hay una decisión ahí que debemos tomar, hermanos. Nuestra voluntad se tiene que mover en este momento y tenemos que amar. Tenemos que amar, hermanos, y no importa que hayamos tenido una relación previa de amistad con la persona, no nos está diciendo eso el apóstol. Dice, amaos los unos a los otros con el amor fraternal. Y no debemos hacerlo porque el apóstol Pablo aquí nos esté mandando a amar, sino lo tenemos que hacer porque Dios mismo es el que nos está mandando a hacerlo, hermanos. Es un mandamiento. En la porción A de este versículo vemos esa relación de reciprocidad que debe haber entre los creyentes. Dice, amaos los unos a los otros. En esa frase, unos a los otros, hay una reciprocidad entre los creyentes. Habla de ese amor que es dador, generoso, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a recibir. Tenemos que aprender a recibir. Entonces, a ambas partes les corresponde amar. Y vemos aquí dos vocablos griegos, hermanos, con la misma raíz. La raíz fil. Filostorgoi, de ámense, filostorgoi, y Filadelfia, para fraternal. La palabra fraternal, Filadelfia, la palabra ámense, filostorgoi. Ambos provienen de esta raíz fil.
que esta raíz Fi se aplica para relaciones entre hermanos, entre padres, entre esposos, en un amor de familia. Entonces el contexto, hermanos, del amor en nuestra congregación es un contexto de amor familiar, de un amor de familia, de un amor de... Filadelfia incluso viene de ese amor entre hermanos, pero hermanos que comparten un mismo vientre. Entonces, de esa manera, de como amamos a un hermano de sangre, de esa misma manera tenemos que amar a un hermano en Cristo. Con la diferencia, hermanos, de que estamos unidos en espíritu también aquí. Entonces nuestra relación es mucho más fuerte que la de nuestros hermanos de sangre. Por eso el Señor nos aparta y por eso somos capaces incluso a veces de no ver a nuestra familia o de no saber un poco más de ellos durante un tiempo más largo que de un hermano en Cristo. Es más fácil que pasemos tiempo con nuestros hermanos en Cristo que con nuestra misma familia, ¿no? Incluso reuniones como esta que viene de Navidad, reuniones del día del papá, del día de la mamá, ya no la pasamos de la misma forma con ellos, ¿no? Ya nos sentimos incómodos, y esa es nuestra familia de sangre, hermanos. Entonces aquí la diferencia es que estamos unidos en espíritu y es por eso que nuestra relación debe ser de esa manera. El contexto de nuestra iglesia local es un contexto de ambiente familiar, hermanos. Sí. La porción de este versículo, la porción B, dice con amor, en cuanto a honra, refiriéndose los unos a los otros. Bueno, esta es una consecuencia de lo anterior, hermanos. Refiriéndose unos a los otros. Si nos damos cuenta, nuestra carne siempre va a demandar reconocimiento. Siempre el hombre es protagonista, siempre queremos sobresalir por los demás. Y estando en Cristo, hermanos, podemos lograr este mandamiento. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Vamos a preferir que mi hermano sea honrado antes de que yo sea honrado. Vamos a ser capaces de alegrarnos cuando mi hermano sea honrado. No sé si les ha pasado, a mí me venía cuando estaba estudiando esto a la mente un ejemplo muy, a lo mejor, no sé si les ha pasado. Te invitan a una fiesta de cumpleaños, vas a alguna tienda, digo, para ilustrarlo un poquito, no tiene mucho que ver, pero para ilustrarlo un poquito. Vas a una tienda, gastas un poquito de tu tiempo escogiendo un regalo, lo compras, lo envuelves, vas rumbo a la fiesta y pasas por algunas personas extras, ¿no? Por algunas personas más a una casa, a otro lugar, y llegan todos juntos. Y entonces llegas a la fiesta, se bajan todos del coche, empiezas a bajar cosas, chamarras y bolsas y esto y lo otro, y de repente alguien te dice, déjame ayudarte, ¿no? Y te ayudan con el regalo, y entonces entran a la fiesta y entregan, y abre la persona del cumpleaños, ay, gracias, no te voy a molestar, y de repente ese sentimiento que puedes llegar a tener, ¿no? De decir, espérate, yo lo compré, yo gasté el tiempo en pensar en ti, yo estuve ahí pues, yo invertí, ¿no? Y no es de esa manera, ¿no? O sea, prefieres que honren a tu hermano y no importa, ¿no? En el cristianismo pasa eso, ¿no? En el mundo sí, claro que dices, no, cállate, yo lo compré, ¿no? Tú no te lado, yo fui el que lo... O sea, pero en Cristo somos capaces, hermanos, de poder permitir que el otro se lleve la honra y no pasa absolutamente nada. Vamos a estar por encima de esas circunstancias. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Es muy parecido, hermanos, lo que aquí está diciendo, muy parecido el de honrense, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Es muy parecido a lo que Pablo les dice a la iglesia de Filipenses, ¿no? Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces siempre vamos a estar estimando a los demás como más que nosotros mismos. Y obviamente, bueno, esto no es un producto de la naturaleza, hermanos, de nuestra naturaleza humana. Es una obra que proviene del Espíritu Santo. Nuevamente volvemos a ver que es necesario haber nacido de nuevo, es necesario tener el amor ágape en nosotros para poder hacer esto, ¿no? Para llevarlo a cabo. Y es obviamente a quien se está dirigiendo Pablo en esta carta. Entonces, es una actitud, o tomamos una actitud sumamente espiritual al hacer eso. Entonces, en los próximos 3 versículos, hermanos, que es el 11, 12 y 13, encontraremos algunas actitudes importantes
prácticas. Para que pongan atención y tomen nota, hermanos. Dice el versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 11 y 12, hermanos, traen o tienen 3 exhortaciones. El versículo 13 nuevamente tiene 2. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y bueno, todos sabemos, el cristiano debe ser trabajador, hermanos. Desde su casa, debe discipular a su familia, a sus hijos, a su esposa, debe catequizar a sus hijos, debe estar al pendiente ahí de todas las cosas de su casa, proviendo primeramente, dice la palabra, a los de su casa, bueno, hablando de los hermanos. Y en las cosas del Señor también, ¿no? En cuanto al evangelismo, en cuanto al ministerio, en cuanto al servicio, en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos, el cristiano tiene que ser trabajador, tiene que ser entusiasta. Y bueno, Pablo nos está dando este mandamiento, hermanos, que no solamente es porque la vida cristiana debe ser práctica, sino porque con frecuencia nos conviene posponer nuestro provecho personal. O sea, con frecuencia podemos dejar eso de lado para dedicarnos a nuestros hermanos. Muchas veces hay muchos deberes, ¿no? O nos afanamos con tantos deberes que tenemos que hacer. Y a veces es necesario que los hagamos a un lado, hermanos, y pasemos tiempo con nuestros hermanos. Que podamos pensar no en nosotros, sino en los demás primeramente, ¿no? A veces somos muy negligentes y no servimos a Cristo con esa prontitud que aquí nos pide, ¿no? Lo que requiere diligencia. Somos perezosos y no somos diligentes. Dice aquí la palabra que tenemos que ser fervientes en espíritu. Y esta palabra ferviente quiere decir literalmente hirviendo, que corra como fuego en nuestras venas, hermanos. Y esta es la única manera en que vamos a poder ser diligentes, teniendo ese fuego dentro de nosotros, teniendo esa fuerza, hermanos, en nosotros, para lograr ser diligentes y no ser perezosos. La carne siempre nos va a estar jalando, siempre nos va a estar restringiendo, siempre nos va, como decía el pastor la otra vez, es que no fui a la iglesia porque como que me iba a doler la pierna, ¿no? ¿Ahí te dolió? No, pero como que me iba. Entonces, es así, ¿no? La carne siempre nos va a demandar, la carne siempre va a ser como un burrito, ¿no? Que necesitas estarle picando para avanzar, ¿no? Para que camine. Y siempre nos va a estar estorbando en todo el servicio al Señor. En todo el servicio al Señor. Aquí nos dice que con diligencia, que no seamos perezosos, que seamos fervientes en espíritu, seamos sirviendo. Y que todo esto para el servicio al Señor. Amén. Y estar ferviente obviamente es todo lo contrario a aquella actitud como de, híjole, es que no sé si levantarme, es que no sé si voy a ir a la reunión, lo que pasa es que no sé si valga la pena que estemos juntos, híjole, es que, o sea, es esa actitud como de pereza, esa actitud como de lentitud, o sea, el ser fervientes en el Espíritu es totalmente lo opuesto a eso, ¿no? Y muchas veces no es que nosotros tengamos esa actitud, más bien a veces llegamos a la congregación y vemos a otros hermanos que nos pueden contagiar de esa actitud, ¿no? Hay más personas que pueden estar haciendo o cayendo en esto, hermano. Entonces, el hacer el bien, hermanos, siempre requiere todo ese celo que el Espíritu nos ha dado para iluminar nuestro corazón. O sea, todo eso que el Espíritu usó para iluminar nuestro corazón va a ser necesario para que nosotros podamos atender a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, Y ese ardor, hermanos, ese es un don de Dios también, ¿no? Pero aunque sea un don de Dios, aquí el Señor nos lo está exigiendo, nos lo está pidiendo, es un mandato, nos lo está exigiendo, para que seamos sabios, hermanos, y nos desliguemos de todas las cosas que nos lleven a tener pereza. Amén. Amén. Amén.
con esto se relaciona el siguiente mandamiento, hermanos, que dice ahí, sirviendo al Señor, ¿no? El camino de nuestra vida, hermanos, ciertamente es breve. Dice la palabra que somos como neblina aquí en la tierra, hermanos, que no más calienta el sol y nos vamos de este mundo, no es muy pasajero. Y la oportunidad que tenemos nosotros para hacer el bien pasa muy, muy rápido. Por eso es necesario entonces que nos apresuremos, hermanos, como iglesia, que nos pongamos las pilas y que podamos ir y servir a nuestros hermanos, o aquí mismo, hermanos, en nuestra congregación, para dar testimonio a las personas que están afuera. Pablo en otro pasaje nos dice que redimamos el tiempo, dice Pablo, ¿no? Porque los días son malos, dice Efesios 5:16. Los días son malos y tenemos que redimir el tiempo, tenemos que apresurarnos. Y bueno, obviamente sirviendo al Señor cuando está señalando al personaje central al cual rendimos nuestro servicio. Entonces, hermanos, no debemos flaquear en ese celo y en ese fervor en el servicio a Dios. Si no estás sirviendo, hermano o hermana, pues sirve. Y si estás sirviendo, no te olvides de que lo tienes que hacer con fervor. Amén. Como para el Señor, dice la palabra, ¿no? Colosenses 3:23. Y todo lo que hacéis, y todo lo que hagáis, hacerlo como para, hacerlo de corazón, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto es maravilloso, hermanos, las circunstancias en las que se encuentra un creyente quizás no justifique, hermanos, el gozarse, ¿no? Podamos estar viviendo situaciones muy difíciles y obviamente todos van a decir, bueno, ¿y cómo es que pide aquí el apóstol que nos gocemos, no? Pero dice algo bien importante, gozosos en la esperanza, hermanos. Entonces, aquí el apóstol Pablo está como animando o como picándole también a la iglesia de Roma, porque esa es la que les está escribiendo. El apóstol Pablo está como animándoles y como picándoles y como diciéndoles, vivan en una constante espera, ¿no? De la segunda venida del Señor. Él prometió que va a regresar y entonces vivan con esa esperanza, ¿no? Gozosos en esa esperanza, esperando. En ese tiempo, hermanos, ellos estaban padeciendo persecución. Entonces, tenían que gozarse en esta esperanza, pero ciertamente para ellos era difícil, ¿no? Ellos estaban peleando contra el odio de los romanos, contra el odio en la persecución que los aventaban a los leones. Pero obviamente, pues esto no hubiera sido posible sin los otros, sin lo que dice aquí, ¿no? Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sin eso, obviamente ellos no hubieran podido continuar, hermanos. Ellos como soldados tenían que gozarse en la esperanza, pero siendo pacientes en la tribulación. La palabra sufridos viene de paciencia. Sufridos es paciencia en la tribulación, constantes en su oración. Entonces el motivo del gozo del creyente, lo que le da fuerzas para soportar el peso de las aflicciones es precisamente esa esperanza que tenemos, ¿no? En la pronta venida de nuestro Señor Jesús. Y sabemos que viene por los suyos. Amén. Amén. Y bueno, aquí el apóstol Pablo a estos mismos hermanos de Roma les está ciertamente picando el orgullo o animándolos y diciéndoles, gócense por la esperanza, sean pacientes en la tribulación, pero permanezcan constantes en la oración. Y entonces el permanecer constantes, hermanos, no solamente era como para pedir gracia, como para pedir fuerza para soportar todo eso que ellos estaban viviendo, sino también para decir, sí, Señor, ven Señor Jesús, ¿no? Como dice Apocalipsis 22:20. Ellos también tenían que permanecer en la oración. Y obviamente todos los participios de estos 3 mandamientos también, gozados, sufridos y constantes, están también en un presente continuo. Es de continuo, hermanos. Tenemos que estarnos gozando en la esperanza, ser pacientes en la tribulación y constantes en nuestra oración. Versículo 13, hermanos, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí en estos 2 mandamientos, hermanos, pues hay algo que nosotros como cristianos no debemos dejar pasar o no debemos pasar por alto, hermanos. El compartir, dice, compartir para las necesidades de los santos
y practicar la hospitalidad. Entonces, mientras nosotros estamos en esta espera de la segunda venida de nuestro Señor, tenemos que compartir con nuestros hermanos todo aquello que el Señor ya nos ha dado, desde su palabra hasta todo lo que las cosas con las cuales Él nos ha bendecido. Tenemos que compartirlas. Dice 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, entonces ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y también dice, practiquen la hospitalidad. Y Hebreos 13:2 dice, acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, ahí con ellos, hermanos. Entonces tenemos que compartir para los santos y practicar la hospitalidad con ellos. Entonces vuelve a señalar aquí el apóstol Pablo algo que corresponde al amor. Principalmente esto lo tenemos que hacer, hermanos, con aquellas personas con las cuales no podemos recibir una retribución. O sea, realmente vamos a poder ver que ese amor ágape está en nosotros cuando nosotros ejercitemos esta hospitalidad y que compartamos con aquellas personas, pero esas personas que no pueden regresarnos como el favor, ¿no? O sea, es muy fácil a veces poder dar a una persona que sabemos que en algún otro momento esa persona nos va a regresar el favor o nos va a volver a dar, pero esta clase de amor se va a ver o se va a mostrar mucho más cuando lo hagamos con esas personas que no pueden hacernos el bien de vuelta. Son las personas que frecuentemente nosotros olvidamos, ¿no? A las personas que están en pobreza o aquellos que necesitan ayuda. Pensamos que si le servimos a esas personas vamos a estar perdiendo nuestro tiempo. Y la verdad es que no es así, hermano. Es lo que el Señor nos está recomendando hacer en estos mandamientos, ¿no? Lo que nos está mandando a hacer. O sea, no vamos a perder el tiempo porque el Señor nos está diciendo que lo hagamos. Amén. Entonces, una parte de este amor, que no es una parte pequeña, se relaciona mucho con la hospitalidad. Es decir, con la amistad, con la humanidad, con la ayuda sin esperar nada a cambio. Sobre todo para los extranjeros, que son las personas o los que vienen de fuera, ¿no? Que son personas que, bueno, no están cerca de sus amistades, que no están cerca de sus familiares. Son personas que pueden estar desamparados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues pueden estar desamparados, que no tienen a alguien cerca. Y por esta razón el apóstol Pablo recomienda que lo hagamos. Y bueno, pues, si bien nuestro amor debe extenderse a toda la humanidad, hermanos, o sea, si tenemos realmente que hacerlo para con todos, debe de ser de un modo muy especial demostrárselo primeramente a los de casa, ¿no? Amén. Dice la palabra que hagamos el bien, pero sobre todo a los hermanos en la fe. Entonces, de esa manera, hermanos, tenemos nosotros que mostrar ese amor que ya hemos recibido del Padre. Él nos amó primero y nos ha dado su Espíritu Santo. Y el día de hoy cada uno de nosotros tenemos el poder, en el buen sentido de la palabra, tenemos el poder para poder servir a nuestro prójimo, para poder hacer para el cuerpo de Cristo, para poder obedecer todos y cada uno de estos mandamientos, porque es a la iglesia a la cual el Señor en esta porción de la carta está exhortando, hermanos. Cada uno de nosotros tiene que tomar su lugar dentro del cuerpo de Cristo y debe ejercer su servicio, y lo tiene que hacer con estas características que el apóstol Pablo está diciendo, para que realmente sepamos que ese amor ágape, que ese amor que proviene de Dios, mora dentro de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo alrededor de tu palabra, Señor, siendo edificados por ti, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que cada uno que escuchó, Señor, pueda ser exhortado, Padre, ahora por tu Santo Espíritu, Señor, para que pongamos manos a la obra, Señor, para que
tu iglesia, Padre, tu congregación en Capilla de Milpilla, Señor, sea una congregación, Padre, que pueda dar testimonio de quién es el que habita dentro de nosotros, Señor. De quién es nuestro Señor, quién es al que servimos con fervor, Señor. Que la gente pueda reconocer en nosotros a Cristo, Señor, aún sin necesidad de hablar, Padre. Sabemos que tú nos has mandado, Señor, a llevar el mensaje del Evangelio, Señor. Y ciertamente es un mandato. Pero también, Padre, te pedimos que nos ayudes, Padre, que las personas vean esa santidad en nosotros, Señor, con la cual te pueden ver a ti, Señor. Padre, te pido en el nombre de Cristo, Señor, que cada uno de nosotros, bendito Dios, pueda recibir esta palabra, Señor, y pueda venir a ti, Señor, en oración pidiendo, Padre, ese fuego dentro de cada uno de nosotros, ese fuego para servir a nuestro prójimo, Señor, ese fuego, Señor, para abandonarnos, Señor, a nosotros mismos, Padre, para procurar a los demás antes que a nosotros mismos, Señor, para honrar a nuestros hermanos, para preferirlos por encima, Señor, de nosotros mismos, Padre. Quita toda hipocresía de nuestro amor, Señor. Arráncala, Dios bendito, de raíz, Señor. Aún aquella hipocresía, Señor, que es imperceptible, Señor. Esa hipocresía que todos y cada uno de nosotros podemos tener dentro, Señor, y no saber que la tenemos, Señor, hasta el día que tu luz la manifieste, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, porque cada uno de nosotros pueda tomar valientemente su lugar, Señor, y obedecer el llamado que tú tienes para nosotros, Señor. Pues ciertamente te pertenecemos, Señor. Tú nos has comprado a precio de sangre, Señor. Y sabemos y creemos, Padre, con toda certeza, Señor, que tú nos usarás para tu gloria, Señor. Padre, en el nombre de Cristo te pido por la congregación de Capilla de Milpilla, Señor, para que todos a una, Señor, apliquen, Señor, estos mandamientos a sus vidas, Señor, y podamos ver pronto una transformación, Señor, en el servicio, Padre, de esta tu iglesia, Señor. Que podamos ir por los perdidos, Señor, como tú nos mandas, Padre. Que podamos testificar de ti, Señor, a nuestros vecinos, a toda persona con la cual crucemos, Señor. Y que podamos servirles, Padre, porque ciertamente este amor que tú nos has dado, Señor, es capaz de servir aún a los no creyentes, Padre. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias te damos por este tiempo que estamos juntos, Señor. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén.